Como todos sabemos, hay muchas posturas respecto a los últimos tiempos sobre si la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación o después. Yo personalmente creo que va a ser después. Tenemos videos en este canal hablando de ese tema porque creo que la Biblia es clara respecto a que va a ser una sola venida donde va a ocurrir el arrebatamiento y después van a venir los juicios. Creo que decir que la gran tribulación es la ira de Dios es simplemente un concepto equivocado. Pero ahora, fuera de todas estas cosas, una de las preguntas que mucha gente hace y que estuve leyendo hace poco en algunos videos que hace la gente al respecto y que la gente intenta argumentar en contra era: la iglesia no puede pasar por la gran tribulación porque si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces argumentaban que como para comprar y para vender y para trabajar se necesita la marca de la bestia, entonces no podemos sobrevivir la gran tribulación. Y me pareció una pregunta válida, pero me hizo cuestionarme si realmente tenemos las bases bien puestas respecto a qué es el Evangelio. Y ya no estoy hablando específicamente de los últimos tiempos, sino me cuestioné, ¿será que realmente la iglesia actual, al menos de Occidente, conoce realmente cuál es el carácter de Dios? ¿Conoce a su Dios? Por eso quería hacer este video, para recordarte algunas cosas y también para que tengamos la esperanza puesta en Jesús, que eso es lo más importante durante este tiempo. Ahora, ¿por qué digo esto de que si tenemos las bases bien puestas respecto al Evangelio? Quiero leer este pasaje. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy la cruz la vemos como un símbolo de esperanza, y eso fue porque Jesús dio la vida por nosotros en una cruz. Pero ¿cuál es el significado original de la cruz? La cruz literalmente era un medio de ejecución. Es como si hoy Jesús más bien nos dijera: quien quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Tome su inyección letal y sígame. Pero es que esto era más grande porque esto era un medio de humillación también. Entonces vamos a seguir leyendo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. En otras palabras, preocuparnos por si vamos a sobrevivir o no, por si vamos a tener que comer o no, durante los últimos tiempos, yo creo que no tiene sentido, porque nunca se ha tratado de eso el Evangelio, de guardar nuestras vidas. Y yo creo que esto es una muestra de esa necesidad o de ese miedo respecto a los últimos tiempos, de esa falta de revelación, de querer buscar una forma de escapar de esos tiempos. Pero no, realmente el Evangelio se trata de tomar tu cruz y dejar que sea la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Jesús realmente deseaba, él soñaba con morir en una cruz? Realmente no, por eso él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y yo creo que eso es exactamente lo que vamos a tener que hacer durante los últimos tiempos. Decir: bueno, Señor, si es posible, realmente yo no quiero morir, pero que sea tu voluntad. Y obviamente que no todos van a morir durante ese tiempo, pero hay otros muchos que sí. Y antes de recordarte ciertas cosas que son muy importantes para los últimos tiempos, quiero leerte otros pasajes. Apocalipsis 3:10: porque guardaste la palabra de mi paciencia. Y paciencia es una palabra que se utiliza, diría que todo el tiempo, para referirse a atravesar tribulaciones. Yo también te guardaré a la hora que ha de venir sobre el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Dos cosas importantes de este versículo. Primero dice: yo te guardaré. No dice yo te sacaré, no dice yo te haré escapar, dice yo te guardaré. Es decir, que durante esa hora vamos a ser preservados. Ahora, quiere decir que nuestras vidas físicas van a ser preservadas, no necesariamente, y te voy a explicar por qué. Hay otra palabra que dice más adelante y es para probar a los moradores de la tierra. En este versículo, la palabra probar o prueba viene de una raíz en el griego que se llama peirazo o peirasmos, que hace referencia a tentación, a prueba de Satanás. Existen las pruebas de Dios, que es doquimazo, si no mal recuerdo, y existen las pruebas de Satanás, que son destinadas a destrucción. Entonces, esta palabra que está diciendo aquí es para tentar al mundo entero. Ahora yo te voy a preguntar: ¿quién es el autor de los 3 años y medio de los últimos tiempos? ¿Quién es el autor de los sellos? ¿Quién los abre? ¿Dónde se tocan esas trompetas? ¿Quién es el que derrama esas copas de la ira? Es Dios. Entonces no podemos decir que cuando dice para probar a los moradores de la tierra se refiere a Dios, a la gran tribulación, porque realmente está hablando de una prueba de parte de Satanás.
Satanás no es el que abre los sellos, Satanás no es el que toca las trompetas y definitivamente Satanás no es el que derrama las copas de la ira. Todo eso viene de parte de Dios. Pero esto está hablando desde la persecución de los santos. Entonces lo que está diciendo realmente este versículo es que cuando llegue ese momento, yo te voy a guardar de pecar. Yo te voy a guardar espiritualmente de no fallar y de no negarme a mí en esos momentos. Y todo esto porque tú has sido paciente, porque tú has sabido atravesar los momentos de tribulación. Entonces realmente esto no es una promesa de arrebatamiento, esto no es una promesa de sacarnos, esto es una promesa de que vamos a ser capaces de seguir siendo pacientes durante esos últimos tiempos. Pero quiero que te vayas con más, porque en este mismo libro, en Apocalipsis, durante estas cartas, el mismo Dios que dijo que te va a guardar es el mismo Dios que le dijo a la iglesia de Esmirna lo siguiente: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados o tentados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es interesante, ¿no? Porque muchos ponen a la iglesia de Filadelfia como el ejemplo a seguir, ¿no? Como en que esta es la iglesia que somos nosotros. Pero si detallamos bien a la iglesia de Esmirna, tampoco les dice que estaban haciendo nada malo. De hecho, ellos estaban sufriendo tribulaciones, estaban sufriendo persecución. Habían judíos que estaban en contra de ellos, que no eran judíos reales, sino más bien sinagoga de Satanás. Entonces, si analizamos bien, esta era una iglesia impecable, digamos, era una iglesia paciente, pero aún así Jesús les dice que sean fieles hasta la muerte. Por eso digo, el mismo Dios que le dijo a estos, sean fieles hasta la muerte, a los otros le dijo, yo te guardaré, pero para ser paciente. O sea que realmente los dos más o menos están en las mismas condiciones. Ambos pueden morir. Juan 17, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. En este pasaje Jesús estaba orando por sus discípulos, pero no para que ellos sean quitados del mundo, sino para que el Señor los guarde durante ese tiempo. Y fíjense que dice que los guarde del maligno. Sin embargo, Satanás los sigue tentando. Y si nos ponemos a pensar, todos los apóstoles, al parecer menos Juan, todos murieron martirizados. Entonces significa que el Señor nos los guardó, porque aquí el Señor claramente estaba orando que los guarde del mal, y todos murieron de maneras horribles. Entonces, ¿qué significa realmente esto? ¿Que no se cumplió la palabra de Jesús? ¿O qué pasó aquí? Significa que el Señor nos guarda, pero nos guarda en realidad ese de caer en pecado. Por eso ninguno de los discípulos terminaron negando a Jesús cuando llegó el momento de su muerte. Y hay más, porque más adelante dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Esto significa que el Señor está orando también por nosotros, no que nos saque del mundo, sino que nos guarde de todo mal, que nos guarde de caer en pecado, básicamente, que nos guarde de negar a Jesús. Y ahora sí te quiero recordar un par de cosas, más allá de esto, que yo creo que es necesario poder aceptar que esto sí puede pasar, porque lo menciona varias veces en Apocalipsis, que van a haber santos, van a haber hijos de Dios muriendo en ese tiempo. Pero yo te quiero recordar otra parte que va a ser base del avivamiento durante esos días. Y te quiero preguntar, ¿ya olvidamos los milagros que hizo Dios? ¿Ya olvidamos los milagros que hizo Jesús? Nos preocupamos porque no vamos a poder vender, no vamos a poder comprar, no vamos a poder trabajar durante esos días. Pero se nos olvidó que Jesús fue el que multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. Y lo hizo en 2 ocasiones, además. Se nos olvidó que Jesús fue el que transformó el agua en vino. Es decir, que esto muestra la capacidad de que Jesús, si hubiese querido, también hubiese podido transformar las piedras en pan. Se nos olvidó de que Dios es el que alimentó a Elías a través de aves. Se nos olvidó de que Jesús fue el que dijo, no se preocupen por lo que van a comer y por lo que van a vestir. Y si no, preguntemos en la Biblia a Daniel, que sobrevivió a la fosa de los leones. Él no fue arrebatado durante ese momento. Él fue guardado y preservado. Si no, preguntémosles a los amigos de Daniel, que estuvieron dentro del horno de fuego. Y hubo un ángel protegiéndolos dentro del horno, no fuera, no arrebatados. Preguntémosle a Lot, entonces, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que estuvo sobreviviendo una gran tribulación. Y si no fue una tribulación muy fuerte, entonces que alguien me diga qué es eso, porque le estaban intentando tumbar la puerta para violarlos.
a los hombres que habían llegado, a los presuntos ángeles. Y se nota bastante que el pecado era fuertísimo, que la sociedad estaba vuelta loca en ese lugar. Si eso no es una tribulación fuertísima, entonces que alguien me diga lo que es eso. Vamos a preguntarle a los apóstoles, a los profetas, que terminaron como mártires. Nosotros seguimos teniendo al mismo Dios, al mismo Jesús, aquel que multiplicó los panes, los peces, aquel Dios que permitía que uno pueda ser alimentado por aves. O sea, de la forma que sea, créanme que el Señor nos va a guardar. Aunque no podamos trabajar en ese tiempo, Dios nos va a proveer. Y eso, aunque pueda verse como fuerte, difícil, realmente también son buenas noticias si lo piensan bien, porque significa que va a haber el mayor avivamiento en toda la historia. Se van a desatar milagros de multiplicación, porque va a ser necesario para nosotros. No podemos ir al médico en esos tiempos. Van a haber milagros físicos durante esos tiempos. Durante la gran tribulación se ve que se van a convertir muchas personas, y no todos los que están en el mundo significa que van a dejarse marcar. Como estuvimos viendo también en otros videos, la marca de la bestia es un acto voluntario, y mucha gente no va a querer hacer ese acto voluntario de negar a Jesús o de negar al Espíritu Santo. Ellos van a querer un rey justo, y ahí vamos a entrar nosotros en acción para predicarles. Van a pasar demasiadas cosas buenas a pesar de todo lo malo, a pesar de que sí van a haber mártires, pero va a ser necesario y va a ser bueno. Entonces no dejemos que el miedo invada nuestro corazón, porque si no, entonces definitivamente no estamos entendiendo el plan de Dios. Dios quiere que haya salvación, Dios quiere dar oportunidad y sacudir a las multitudes para que ellos se puedan arrepentir. Pero si no estamos nosotros, entonces ¿cómo se van a convertir? Necesitan ser predicados. Y no podemos atribuir todo el evangelismo global a solamente 2 personas, ser los 2 testigos. Necesitamos estar ahí, necesitamos estar firmes, ser pacientes en medio de la tribulación, y también creer en ese Dios que es capaz de multiplicar la comida, de proveer de donde no hay, de transformar lo que es en lo que no es, y de estar con nosotros hasta el final. Estas son palabras que son importantes, pero créanme que, como dice Daniel, los entendidos van a resplandecer durante esos tiempos. Y quiero que te quedes con esto importante: la gran tribulación no es el purgatorio. La gran tribulación va a ser una época, sí, de persecución, pero también para sacudir al mundo y provocar arrepentimiento. Entonces tú y yo tenemos que ser parte de esos instrumentos de Dios que van a ayudar a que muchas almas se salven. Y para terminar, quiero volver a repetir algo que he dicho en otros videos. Cuando empecemos a ver todas estas cosas, alcemos la mirada al cielo, porque el Señor está cerca.